Hola, ¿cómo están? Soy Francisco Belaunde, bienvenidos a una nueva edición de Hablemos del Mundo. Y vamos a dedicar esta edición a otra dictadura, pero en este caso una dictadura que se tambalea ante una rebelión armada, nada menos. Estamos hablando de la dictadura de Myanmar, ex Birmania. Hablemos del Mundo es auspiciado por Teje Láser Oftálmica. Teje Láser Oftálmica, comprometidos con tu visión. Les decía entonces que en Myanmar hay una dictadura enfrentada a una rebelión armada. Myanmar es este país que antes se llamaba Birmania, que es una antigua colonia británica. Se independizó en 1948. Su capital es Naypyidaw, aunque, digamos, la ciudad más importante y además su capital económica y durante mucho tiempo fue capital del país es nada menos que Rangún. Es un país que en términos de superficie vendría a ser más o menos la mitad de Colombia, más o menos la mitad del Perú, pues tiene una superficie de 676.563 kilómetros cuadrados. Ahora, su población es de 55 millones, es decir, un poco más que la población de Colombia en un territorio que es la mitad, como dije, más o menos la mitad. Y además es un país que tiene una gran diversidad étnica. Se cuentan oficialmente 135 etnias en el país, nada menos. La mayoritaria es, por lejos, un 68%, es la Barma o birmanos. Se les llama de las dos maneras. Y las más significativas minorías son, por ejemplo, la minoría Shan, que vienen a ser el 9%, y los Karen, que vienen a ser el 7%. En términos de religión, pues la gran mayoría del país, casi el 88%, practica el budismo. Y para los que son especialistas en esa religión, es el budismo Theravada. Un 6.2% son cristianos y el 4.1% son musulmanes. Y son los musulmanes que se volvieron famosos, tristemente famosos, rohingyas, ¿no? Que es una etnia que en el siglo XIX fue traída por los británicos desde Bangladesh y viven en Birmania primero y ahora Myanmar desde esa época, ¿no? Y son musulmanes, como digo, y son objeto de discriminación y desde el 2017 de una persecución implacable e incluso de genocidio, según varios especialistas. Muchos han tenido que huir precisamente a Bangladesh. Ahora, en términos económicos es un país pobre, ¿no? Tiene un PBI per cápita de $1.150, que con la comparación que generalmente hago con Honduras, que es el país más pobre de América Latina, que está en un poco más de 3.000, pues se ve que es bastante pobre y está muy lejos de otros países de Asia que han crecido de manera espectacular, como Tailandia, como no, el propio Vietnam y otros países que están progresando económicamente. No es realmente el caso de Myanmar. Ahora, en términos políticos, pues desde 1962 los militares dieron un golpe de Estado y desde entonces tienen el poder. O sea, es una dictadura longeva. Y no solo eso, es una dictadura que, como ocurre en otros países, los militares tienen un poder económico muy grande, ¿no? Es decir, no solamente tienen el poder político, sino que se han atribuido el manejo de muchas empresas en diversos sectores de la construcción, de energía, incluso pequeños negocios, restaurantes. Se puede calcular que más o menos el 30 o 40% de la economía de Myanmar está en manos de militares. Algo similar ocurre en Egipto, ¿no? En Tailandia, en Irán, en este caso los guardias revolucionarios, en Cuba, ¿no? De alguna manera los militares se instalan no solamente en el poder político, sino también económico. Y lo que hace muy difícil por ese motivo, ¿no? Aún más difícil, quiero decir, que puedan ser desalojados del poder. Por supuesto, en todo este tiempo, pues hay gente que ha estado luchando por la democracia en Myanmar. Y quien simboliza esta lucha es Aung San Suu Kyi. Ella, por su lucha precisamente, que la llevó incluso a ser arrestada y estuvo mucho tiempo en arresto domiciliario, por esa lucha recibió el Premio Nobel de la Paz en 1991. Llegó un momento que los militares decidieron, tras estas luchas, ¿no? Y finalmente decidieron compartir el poder con los civiles.
Y así organizaron unas elecciones en 2015 y liberaron precisamente a la premio Nobel, ¿no? A Suu Kyi la liberaron y permitieron que participara en elecciones. Claro que compartir el poder, no entregarle el poder a los civiles, porque al finalmente, desde el punto de vista institucional, se reservaron para ellos una serie de decisiones en términos de defensa, de seguridad nacional y otros que quedaron en sus manos. Pero parte del poder sí fue, digamos, entregado a los civiles. Y ahí precisamente la señora Suu Kyi, finalmente su partido gana las elecciones, ¿no? Y ella, claro, no podía ser presidente por razones constitucionales, pero sí, digamos, asumió la jefatura de gobierno. Después hubo elecciones en 2020 para renovar, ¿no? Las cámaras y ella con un programa que además decía que quería profundizar la democratización, lo que implicaba quitarle poder a los militares, no solamente político, sino también económico. Y los militares, por supuesto, quedaron furiosos, primero ante una victoria aplastante de su partido, la señora Suu Kyi, y también por digamos, ese programa que ella tenía. Y tan es así que el 1 de febrero del 2021 dieron otro golpe. A la señora Suu Kyi otra vez la metieron presa y a su gente también, y se disolvió el gobierno que se había creado y ellos asumen el poder. Quien lidera a los militares es el general Min Aung Hlaing. Pero claro, a partir de ahí, un poco que la idea de la lucha pacífica quedó, digamos, un poco, fue abandonada por mucha gente que estaba luchando por la democracia. Dijeron, pasemos ahora a otra fase. Y se inició ahora sí una rebelión armada. Y es lo que está pasando en estos momentos. Y la oposición ha creado incluso un gobierno en el exilio, un gobierno de oposición, llamado Gobierno de Unidad Nacional, cuyos miembros en su gran mayoría están en el exilio, buena parte en Tailandia. Y cosa curiosa también que entre los rebeldes hay muchos poetas. Una cosa que llama la atención, y parece que en Myanmar el idioma favorece la poesía, parece que tiene cierta musicalidad. Entonces, como digo, muchos poetas están ahora de líderes de los rebeldes. Ahora, esta rebelión armada de la oposición va acompañada de la reactivación de la lucha armada de los grupos étnicos. Porque en realidad los grupos étnicos, incluso desde la época de la independencia, ya estaban luchando, ¿no?, por sus derechos, por sus dependencias, en fin. Pero, de alguna manera, esa lucha quedó congelada por un acuerdo con las autoridades, ¿no? Bueno, tras el golpe de Estado del 2021, pues han reactivado su lucha. Entonces tenemos, ¿no?, en paralelo, una lucha de los grupos étnicos y de los grupos de oposición que de alguna manera tratan de coordinar hasta cierto punto, porque cada uno persigue sus propios objetivos, aunque sí coinciden, por supuesto, que quieren luchar contra el gobierno militar. Y la verdad es que, efectivamente, según se está viendo, los militares están sufriendo varias derrotas. Se dice que la oposición y los grupos rebeldes, los grupos étnicos, controlan más o menos un poco más del 50% del territorio. Claro que los principales centros de poder están todavía en manos de los militares, o todas las principales ciudades, pero vamos, 50% o más es bastante, lo que indica efectivamente que los militares están realmente en serios apuros. Ante ello, los militares quieren reclutar a gente, han lanzado una campaña de conscripción, están llamando a los jóvenes a luchar contra los rebeldes, ¿no? Cosa que es curioso, porque justamente los jóvenes han estado un poco a la vanguardia también de la lucha contra los militares. Esta guerra, por cierto, múltiple en varias partes del país, está ya ocasionando problemas humanitarios, ¿no? Hay más o menos 2.700.000 personas desplazadas, ¿no?, personas que han tenido que abandonar sus hogares. Los occidentales, que tenían una postura más o menos ambivalente respecto a esta dictadura durante bastante tiempo, ahora sí han aplicado sanciones económicas. Y hablemos de los otros dos países, ¿no?, que son de la región, que son China en particular. China tiene inversiones en Myanmar, en infraestructura, un tren, en fin, cosas por el estilo, y quiere cuidar sus inversiones. Uno diría, bueno, va a defender, va a proteger al gobierno de Myanmar, pero se está viendo que está teniendo algunas actitudes ambivalentes. Incluso se dice que uno de los ataques recientes que hubo de uno de los grupos étnicos, que logró capturar un aeropuerto, una ciudad,
habría tenido, se dice, el ok de los chinos. O sea que pareciera que tienen un juego medio ambivalente, tal vez oliendo que el gobierno militar de repente podría caer eventualmente. Entonces el gobierno militar finalmente se ha acercado a Rusia y está pidiendo apoyo a Rusia, ¿no? Entonces, ahora Rusia se habría convertido en el apoyo principal, o podría convertirse en todo caso en el apoyo principal de los militares. Así que bueno, tenemos esta situación, ¿no? Una dictadura que en este caso, enfrenta una rebelión armada. Por un lado, rebelión étnica y por el lado, rebelión de la oposición que de alguna manera pueden conjugarse. Y está en serios apuros. Vamos a ver qué ocurre en los próximos meses, o de repente el próximo año, vamos a ver qué sucede en Myanmar. Hemos llegado así al final de esta edición. Que estén bien, cuídense y nos vemos en la próxima. Chau, chau.